tenemos también en la línea telefónica a don José Antonio Crespo Francés, que es coronel de infantería. Don José Antonio, buenos días. Muy buenos días desde Aranjuez. Aquí también hace calor, no nos podemos quejar. Bueno, es que yo creo que ya hace en toda España. Y esto del verano ha llegado de verdad. Bueno, hemos contactado con don José Antonio Crespo Francés, que es coronel de infantería, ya lo he dicho también, porque están las noticias sobre la mesa de estos derribos de estatuas en Estados Unidos, también aquí en España, bueno, por medio mundo. Y a mí me llamaba mucho la atención hace unos días que se derribase, entre otras estatuas, bueno, la de Colón, la de Juan Ponce de León, la de Juan de Oñate, se intentó también derribar, lo que pasa, claro, es una estatua ecuestre que mide 10 metros de altura y eso era un poco más difícil, pero bueno, entre ellas estaba la de Fray Junípero Serra, que me llamó mucho la atención y demuestra un poco la ignorancia de toda esta gente. Don José Antonio Crespo Francés está con nosotros porque sabe bastante de estos, bueno, tiene escritos infinidad de libros, yo destacaría dos, Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias y Españoles olvidados de Norteamérica, que yo creo que son, aunque hay unos cuantos más, pero yo creo que estos dos son esenciales. Sí. Y a mí lo que me gustaría, don José Antonio, es conocer un poco, sobre todo para nuestros oyentes, los más jóvenes, quién era Fray Junípero Serra y por qué se derriban las estatuas de Fray Junípero, cosa que después de que seguramente que usted nos explique un poco esto, seguramente que nadie va a entender. Sí, claro, yo te puedo explicar quién era Fray Junípero, lo que no te puedo explicar es por qué lo derriban. Fray Junípero, como su propio nombre indica, pues es un franciscano de la orden menor franciscana, es un hombre de un origen humildísimo, unos padres paupérrimos que eran analfabetos, un hombre que respira el cariño en la escuela de los franciscanos y decide abrazar los hábitos. Es una persona con unas grandes dotes de formación para enseñar, para transmitir, y entonces él abraza los hábitos, se doctora en filosofía y luego en teología, o sea, es un hombre que no es un mindundi culturalmente hablando, y se decide dedicarse pues a la misión. Es un hombre que es un franciscano que vive humildemente, que cuando viaja a América, estamos hablando del siglo XVIII, en la época de Carlos III, pues llega con otros 40 y tantos monjes, por una travesía complicada, primero caminando por tierra en España hasta llegar a Cádiz, sale y cuando llega pues a América, bueno, pues es un hombre tan sencillo que desde Veracruz dice, bueno, yo me voy andando, y con otro sacerdote se fueron andando hasta México. Y él, bueno, pues es un hombre pues de una sencillez tremenda, un hombre al cual pues no se le puede acusar absolutamente de nada, y menos de racista, y menos lo que han hecho en su tierra de nacimiento, que ha hecho la barbaridad de haberle puesto una bolsa de plástico en la cabeza. Eso es un auténtico crimen. Una persona que vio entregada a los demás. Podemos tener conceptos diferentes de pensar, formas diferentes de pensar el siglo XVIII, el siglo XVI, siglo XVII, siglo XX, pero lo que es indudable es que España trató de dar lo mejor a las gentes, a las tierras en las cuales se asentó, y eso es así, de definitivo. Sembró toda California de una serie de misiones separadas a un día de jornada a pie, y lo que hizo fue transmitir y enseñar lo que él quería enseñar. Quería lo mejor para los españoles, lo mejor para los indígenas, pues técnicas de hilatura, técnicas de tejido, técnicas de forja, y eso primero lo hizo en México, en la Sierra Gorda, y luego lo trasladó a California. Participó con dos expediciones, la de Gaspar de Portolá, que fueron los primeros que avistaron la bahía de San Francisco, y luego pues con Juan de Anza hicieron ese camino, el Camino Real de California, y eso, bueno, pues de esas misiones se asentaron los indígenas pacíficamente, aprendieron la agricultura, aprendieron la ganadería, y desde luego donde los españoles estuvieron, en California, en Nuevo México, en Arizona, pues ahí vemos que hay los pueblos, las rancherías, que son sus asentamientos originarios. No se hizo lo que hicieron los anglosajones, claro, que fue incluso a sus aliados de las 13 colonias, al final los engañaron, y se conoce pues el Sendero de las Lágrimas, que tuvieron que recorrer medio Estados Unidos hasta apelotonarlos en una zona que denominaron como territorio indio, y bueno, pues hasta que murieron de frío en tierras inhóspitas, porque al final las reservas, que son tierras inhóspitas, que no tienen nada que ver con sus territorios originarios. El comportamiento de unos y de otros, yo creo que hay un gran trasfondo político en contra de la hispanidad, y ha sido una mala disculpa la muerte de este hombre, el señor Floyd, que por una mala praxis policial pues ha dado pie pues a cometer esta atrocidad que es incomprensible, lo mires como lo mires. Y sobre todo pues el juicio contra Isabel la Católica, una mujer que es la madre de las leyes de Indias,
que trató a los territorios americanos, se trataron en pie de igualdad con los territorios de la española. Realmente no eran colonias, eran territorios como las provincias españolas. Entonces no se entiende. En todo caso, quizá estamos asistiendo a una ramificación de eso que se ha dado en llamar y que todo el mundo conoce, que es la leyenda negra, ¿no? Sí, no es una ramificación, es la misma, esa actitud de origen protestante, anglosajón, que es de un odio verbal hacia la herencia española. La herencia española que se ha sembrado desde Florida hasta Nuevo México. Tenemos incluso, ahora se está ya atacando la figura de Pedro Méndez de Avilés en la Florida. Otra persona pues que todos tienen luces y sombras, podemos encontrar de todas partes, claro. Pero desde luego la lealtad a la corona, la lealtad a sus creencias religiosas no se pueden poner en duda. El padre Garcés, que es una de las grandes esculturas que hay en El Paso, en Texas, y ese caballo magnífico al cual has mencionado, que la mayor estatua ecuestre del mundo, que su escultor John Cyril Hauser quería haber regalado a España una. Lo que pasa es que ya falleció, vivía en un pueblecito en Nuevo México, en Madrid, y bueno, pues él tenía esa intención de que en España se pudiera traer una escultura idéntica a esa, y no se ha podido. Pero la idea, de hecho, no le pusieron el nombre de Juan Doñate, le pusieron el ecuestre, de Equestrian, para eludir ese nombre, lo cual es porque le acusan de que mató indios. Bueno, podemos estudiar la historia y podemos ver, y si hay tiempo lo podía relatar, pero desde luego la acción en Nuevo México no tiene nada que ver con la acción eliminatoria que se hizo de este a oeste por los pioneros norteamericanos. Hombre, en todo caso, hay una cosa que es muy importante y que hay que tener en cuenta. Estamos viviendo en el año 2020, estamos hablando de una época pues que no tiene nada que ver con esto, se vivía de otra forma, se hacían las cosas de otra forma. La mentalidad y la forma de pensar, lo que no se puede hacer es juzgar una mentalidad del siglo XVI con una mentalidad del siglo XX. Además, sorprende además que los mismos que usan esos parámetros, resulta que auténticos genocidios cometidos en el siglo XX o en el siglo XXI, pues los pasan por alto. Hemos visto pues cómo una persona que cometió crímenes durante la última guerra civil, pues un grupo político le pretendía presentar para que le dieran el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, refiriéndome a este criminal, señor Marcos Ana, que murió hace unos años. Se pretendía haber dado ese premio, un hombre con 3 crímenes comprobados de 3 personas inocentes que no hicieron nada. Entonces, a una persona que es un criminal se le juzga de una manera, y una persona que actuó en el siglo XVIII, que además lo hizo pleno de bondad, derrochando amor, trabajo, servicio, sacrificio y entrega hacia los demás, le colocan una bolsa en el plástico. Precisamente los del mismo partido político, en Palma de Mallorca, le ponen una bolsa de plástico en la cabeza. Es una auténtica locura. Y además que contrasta también mucho esto, por ejemplo, con que en Estados Unidos, que hay mucha gente que no lo conoce, en Seattle hay una estatua a Lenin que está ahí perfectamente, ni una sola pintada, nadie ha hecho absolutamente nada. Lenin, un representante, mira de qué ideología, por cierto. Sí. Ahí... Pues es lo que tenemos. Y bueno, pues aquí en Madrid pues tenemos estatuas de gente que actuó contra los propios españoles, Largo Caballero o Indalecio Prieto, y están con sus estatuas aquí en Madrid. Pero bueno, es así, es lo que tenemos. Es una especie de intento de reescritura de la historia para destruir la sociedad, y sobre esa sociedad construir una estructura nueva, una nueva sociedad que tendrían, por supuesto, sus nuevos estatuas, sus nuevos dioses, a los cuales adorar, no es más ni menos que eso. Sí, puede ser, y casi con toda seguridad una operación global de cambio de cambio de paradigma, de cambio de régimen. Totalmente. Yo estoy totalmente convencido de ello, porque es que no tiene nada que ver Colón con las personas de raza negra. Yo hace poco he escrito unos artículos, hablaban de que si el racismo de los españoles. Bueno, pues en el siglo XVI hubo gobernadores de raza negra en Ecuador. Yo cuando mandé ese artículo a Estados Unidos, que lo he mandado ayer, porque me lo han pedido precisamente de Nuevo México, que me han pedido argumentos y cosas, digo, mira, pues España tuvo gobernadores de raza negra en Ecuador, porque se aliaron, eran esclavos que habían huido, y al final pues el Virreinato del Perú les dio capitanías y fueron defensores de una región del imperio. Y bueno, y ahí están las pruebas. España, cuando llegó, pues fundó universidades, fundó colegios para nativos, nombró el que se llama el defensor de los indios.
para que nadie se aprovechara de ellos. Y hay escritores del siglo XVI, siglo XVII, extranjeros que viajaron por América y hablan maravillas, aparte de la riqueza que vieron, de cómo vivían los nativos, cómo podían montar negocios, cómo se prohibía que les molestasen, cómo a los vagabundos se les retenía y se les mandaba a sitios alejados para que no molestasen en las repúblicas de indios, que así se llamaban. O sea, que es totalmente, y luego si miramos los porcentajes de población india o mestiza del Río Grande para abajo, bueno, pues si del Río Grande para arriba hablamos del 1% o el 1,5%, pues de ahí para abajo hablamos del 60, del 70 o del 80%, depende de la nación de la que hablemos. Claro. O sea que no... Estamos hablando de no hay color. De absoluta integración. Sí. Don Enrique de Ibero, ¿alguna cosa para don José Antonio? Pues sí, antes que nada decirle que soy un admirador de sus libros. Vamos, realmente el que me gusta más es el que has escrito sobre Blas de Lezo. Quizás sea porque a Blas de Lezo lo asemejo un poco como a nuestro querido fundador de la Legión, Villaga Astray. Yo también. Sí. Blas de Lezo fue más aún porque el pobre hasta le faltaba una pierna. Pero yo creo que por eso el que más me ha gustado de tus libros es el de Blas de Lezo. Sí, yo veo un paralelismo exactamente entre los dos personajes. Y una cosa comentarte, como comentaba hace un momentito Santiago, yo creo que lo he comentado esto en los artículos que he publicado, el último en Alerta Digital, y era sobre este divisionismo que estamos sufriendo. Yo creo que esto entra dentro todo de un contexto de eso que yo le llamé un cambio de régimen. Todo muy bien fraguado. Supuestamente todo muy bien organizado, empezamos a mezclar cosas, decimos que el rey Juan Carlos, que tuvo un dinero, el Partido Socialista deja que se monte esa comisión, pero después se retira, o sea, todo muy bien organizado. Y ahora aparece todo el tema curiosamente, pues a lo mejor en Estados Unidos no sé si derriban las estatuas porque de repente Colón resulta que es un racista, cosa que no creo, claro. Pero de repente aparece que a Fray Junípero en su tierra, en Palma de Mallorca, pues le pintarrajean la estatua. Pero curiosamente es que una concejal del Ayuntamiento de Palma, por supuesto portavoz de Podemos, que gobierna con el PSOE, pues se permite el lujo de decir que hay que retirar las estatuas. A través de sus redes sociales dice que hay que retirar las estatuas de todas estas personas. O sea, estamos asistiendo a un cambio, o sea, a un querer un nuevo relato de esa historia. Ya nos lo han querido meter con la famosa memoria histórica. Ahora quieren volver a reescribir. No sé cuál es tu opinión en este aspecto. Mira, coincido plenamente, es lo que acabo de decir. Es el mismo partido que a un criminal con 3 crímenes por lo menos reconocidos y probados se le pretendía presentar, aparte de haberle entregado otros premios, se le pretendió presentar al premio el Príncipe de Asturias de la Concordia. Es que es una auténtica locura. Desde luego que es lo que se pretende. Se pretende esa vieja teoría que no es moderna, que es el destruir una sociedad totalmente, acabar con todos sus principios, hundirla hasta los cimientos y sobre las cenizas pues elegir una nueva sociedad. Es algo totalmente antiguo, viejo, y una teoría del marxismo-leninismo, es así de claro. A mí lo que me llama la atención es la coincidencia de espacios y de tiempos. Que todo esto se produzca a la vez en 2 continentes diferentes, teóricamente, entre comillas, sin ningún tipo de contacto, sin ningún tipo de relación, que coincidan en el mismo espacio de tiempo en lugares tan diferentes. A mí es lo que comentábamos hace un momento. Me parece que está todo perfectamente organizado. Lo que no acabo de alcanzar, me lo imagino, pero ¿quién está detrás de todo esto? Por lo menos en Estados Unidos seguramente que hay algunas organizaciones financiadas por sabe Dios quién, pero bueno, también allí puede haber como objetivo deshacerse de Trump. Todo vale para en este caso quitarle de en medio, y en España, claro, estamos exactamente en lo mismo, quitarse de en medio a todo el que no piense como esta gente, claro. Exactamente, es ni más ni menos que eso, es tratar de hacer ese cambio, y se carga pues todos esos modelos. Yo leí ayer de un autodenominado historiador que hablaba sobre Pedro Menéndez de Avilés, que un hombre que atacó a los protestantes, a los hugonotes franceses, cuando realmente los hugonotes estaban atacando por el Caribe, se asentaron al norte de San Agustín, y cuando naufragaron, bueno, pues
Pedro Menéndez de Avilés, con mucho menor número, tomó una decisión drástica y fue la de acabar con ellos, porque si les hubiera permitido vivir, habrían subido hacia San Mateo, hacia su fuerte, y desde luego al ver que eran muchos menos, desde luego Pedro Menéndez de Avilés no se habría sentado en San Agustín. Entonces, bueno, pues son visiones completamente diferentes de la historia, pero que desde luego está claro que hay un ataque, esto es una perpetuación, hay una serie de elementos que producen, se emplea la leyenda negra como un elemento de consumo, y bueno, pues como hay demanda, pues se produce ese elemento, y de luego España siempre ha sido ese chivo expiatorio que cual se ha atacado sobre sus principios, sobre su cultura y sobre todo. Vamos, yo he puesto muchos ejemplos. Ayer lo hablaba con una persona de Nuevo México que me llamó, digo, mira, en Granada tenemos el patio de los esclavos cristianos. ¿Qué pasa? Le cambiamos el nombre, derrumbamos aquello, lo llenamos de arena para borrar la historia, dinamitamos las pirámides, todos los elementos de Roma no los hicieron con empresarios o gente que se apuntó voluntaria a hacer el acueducto de Segovia, aquello se hizo con esclavos ibéricos. Claro. Y las minas de plata de Cartagena, pues allí tuve que ver miles de esclavos ibéricos. Bueno, ¿qué pasa? Que acabamos con todo eso, nos cargamos el derecho romano y decimos que ya que no somos romanos, que el derecho justiniano a nosotros ni nos importa ni nada y no forma parte de nuestra tradición. Pues no es así, y eso mismo pasa en Estados Unidos, y la pena es que a los pobres incautos hispanos que están divididos, pues muchos de ellos atacan aquello como si se les hubiera oprimido, o sea, que tienen apellidos españoles porque son descendientes de mestizos, o recibieron los nombres de los pueblos indígenas, recibían los nombres de la gente que vivía allí, que adoptaban nombres españoles. Pero bueno, pues vivieron en paz. Conocemos esos famosos indios de las películas. Jerónimo era un hombre que hablaba español, y los apaches y los comanches vivían en paz con los españoles, vivían en paz, y de hecho Pedro Pino, que viaja a las Cortes de Cádiz, él dice que con los apaches y los comanches y los navajos, los españoles podrán hacer un buen gobierno. Pero claro, ya aquí España estaba retirándose de aquel territorio. Entonces los anglosajones lo que hicieron fue machacarlos y alquilar las reservas y decir, o metéis en la reserva, pues claro, muchas familias mixtas, pues antes de separarse se fueron todos a la reserva. Claro. Porque ellos no veían el derecho del mestizaje, ellos no lo entendían, pero España, que es un pueblo mestizo de nacimiento, cuando llegó a América se mestizó completamente, y desde el año del 1500 y poco, pues ya estaban autorizados los matrimonios mixtos, y así fue. ¿De qué se va a acusar de racismo a España cuando las propias leyes, la propia controversia de Valladolid ya echó de lado las teorías de Ginés de Sepúlveda y triunfaron las del padre Vitoria? Haciendo que esa dignidad que tenía el indio tenía igual que el mismo europeo, que eran seres iguales ante los ojos de Dios. Pues no tiene objeto el que se acuse de racismo y se actúe contra Isabel la Católica, ni más ni menos, que es tremendo lo que estamos llegando. Yo pensaba, hasta no hace mucho tiempo, ¿sí? Enrique, que la historia tenía una fortaleza inmensa, sobre todo la historia escrita, de la que había documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pensaba que tenía una validez, una fortaleza. Me estoy dando cuenta que no tiene absolutamente ninguna fuerza, y entre otras cosas por todo esto que estamos viviendo. Pero es que en casa tenemos casos que son de risa. Tenemos gente que afirma que Colón era catalán, que, bueno, una serie de cosas esperpénticas, y que hay muchísima gente que lo da por bueno. Y no pasa nada. Sí, es la cultura esta de las 300 palabras, ¿no? Yo no tengo Twitter, pero ¿qué es eso? Lo máximo que puedes poner. Pues es esa cultura que lanzas un mensaje de 300 palabras, la gente se lo traga como una pastilla y bueno, y a correr. Eso es todo lo que saben. Y de todas formas, hablando del Tercio, la última película que se ha producido, que hablaba del fundador de la Legión y tal y cual. Vamos a ver, aquí se reescribe la historia. Bueno, se reescribe la historia de hace, no sé, 50, 60 años. Imagínate lo que pueden hacer con la historia de hace 500, etcétera, etcétera, etcétera. Enrique. Tristemente, los encontramos ahora con una clase gobernante que está dispuesta a reescribir la historia pasada y la historia relativamente reciente. No reparan en ningún gasto, ellos quieren hacer su historia,
sin sujetarse a ninguna otra premisa que la rentabilidad política que puedan obtener, no buscan otra cosa, buscan esa rentabilidad política de todas estas cosas. No quieren el cambio, en el fondo buscan ese cambio de régimen. Yo estoy convencido, buscan el cambio de régimen y esto les sirve, es una ayuda más, una herramienta más en ese mecanismo. El que tiene que defender en su caso al jefe del Estado, cuando se critica al jefe del Estado, es el gobierno. El jefe del Estado de por sí no es responsable, es el gobierno el que debe defenderlo, no lo defiende. La historia que está escrita, esta historia nuestra, el Ministerio de Cultura debería hacer algo, no hace nada, deja que cada ayuntamiento que haga lo que quiera, sí, lo que crea conveniente. Que interprete como quiera. Esa libertad de interpretación. Sí. Sí, que está claro, es que tenemos, yo como soldado tengo una idea clara de lo que es la estrategia, lo que hay una serie de situaciones, una serie de materias que son estratégicas en el Estado, y no solamente la defensa y la seguridad, hay materias que son estratégicas como es la educación. Claro. La educación no puede estar fraccionada en 17 pedazos y que cada uno la interprete, no es que haya que decir ordeno y mando y esto es así y es asado. No, es que España se ha construido con gentes de toda la piel de toro y de las islas. Entonces, han sido todos constructores conscientes, arquitectos conscientes de esa construcción. Una España que existía ya desde el tiempo de los romanos, desde las provincias romanas y de la Hispania, y que a partir de ahí es de donde surgen los reinos que luego de la Reconquista, que tratan de reconquistar lo que era esa Hispania. Es que no podemos pensar que España nace en el siglo XIX o con los reyes católicos. Ese concepto es muy anterior. Hay que remontarse a San Isidoro de Sevilla y hay que ver que es un valor antiquísimo el que tenemos y que no puede estar en manos de 4 indocumentados que lo que hacen es que reescriben y hemos oído auténticas barbaridades sobre dominio de unas tierras sobre otras, cuando realmente ha habido catalanes en California, catalanes en Alaska, claro. En toda América ha habido virreyes, el famoso virrey Junyent, bueno, y gente que ha navegado, bueno, digamos los barcos, que han sido los reyes del mar. Bueno, pues es que todos, y por supuesto que no fueron como tales barcos, iban como españoles. Claro. Bonechea en el Pacífico, Juan de Anza, iban como españoles, Juan de Oñate, hijo de Cristóbal de Oñate. Pues eran españoles que actuaban en nombre de España al servicio de la corona. Y es que eso parece que hoy se quiere obviar. A lo mejor hablo así, porque hubo un catalán fue un español que había nacido tal y que fue allí. Si es que ya desde la propia Reconquista, en la propia batalla de las Navas de Tolosa, ¿cuál es el grito de guerra del rey? Nosotros que estamos aquí, que somos españoles, entonces, así es como empieza el discurso del rey. Y ahí quien mandaba la caballería aragonesa, ¿quién estaba en primera? Pues Dalmau de Creixell, un hombre de 60 años que llevaba Rocabertís, Cardonas, y que eran la caballería aragonesa y eran catalanes, y están allí, y murieron allí en la batalla rompiendo las cadenas. Fueron los que rompieron las cadenas, catalanes. Entonces eso es historia de España. Sí. Eso no se enseña hoy día. Está claro. Bueno, y también había vascos en las Navas, ¿eh? También había vascos. Claro, pues no, por supuesto. Sí que he puesto el ejemplo ese, sí, pero vamos que... En fin, pero bueno, sí, es un poco doloroso, bueno, es muy doloroso que se olvide la historia, que se intente borrar la historia. Pero bueno, nosotros estamos aquí, por lo menos hacemos, te ponemos nuestro pequeño grano de arena para que alguien pueda recordar y saber y conocer un poco más de la verdadera historia de este país. Muchas gracias, don José Antonio Crespo Francés, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros y a mi compañero Enrique, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, José Antonio. Igualmente.